Fue el ruido lo que lo despertó. Las sillas arrastrándose, risas ahogadas y un golpe seco contra el suelo. Óscar se levantó de la cama sobresaltado, todavía medio dormido. Eran las 3:47 de la madrugada, lo recordaría con precisión durante mucho tiempo. La ventana del comedor estaba abierta. Y la luz, encendida. Él no es de los que sospechan por costumbre. Ni siquiera sabía que yo había salido esa noche. Le dije que me iba temprano a dormir porque me dolía la cabeza. La típica excusa de manual. Supongo que después de tantos años de silencio, ya no prestaba atención. Pero esta vez lo hizo. Caminó descalzo por el pasillo, sin hacer ruido. Llegó hasta la puerta del salón y ahí me vio. Yo estaba en el sofá, sin sujetador, con la camisa de David abierta, las piernas recogidas sobre su regazo, y él riéndose de algo que ya ni recuerdo. Tenía una copa en la mano y otra en la mesa. David tenía la mía entre los dedos. No gritó. Eso fue lo peor. No hubo escándalo. No hubo insultos. Óscar solo se quedó ahí, mirándonos. Su cara no era de enfado. Era otra cosa. Como si se acabara de partir por dentro. Como si todo le hubiese encajado de golpe. Yo dije lo primero que me vino a la mente, sin pensarlo, no es lo que parece. David, en cambio, se levantó del sofá y empezó a decir: tío, espera, no sabíamos que estabas. Pero ni terminó la frase. Óscar se dio la vuelta y se encerró en el baño. Escuchamos la llave girar. Después, silencio. Yo me quedé ahí, con la camisa abierta, temblando. David intentó cogerme la mano, pero la retiré. Ese fue el momento exacto en que supe que mi vida acababa de romperse. Y que no tenía ni idea de cómo iba a recomponerla. A la mañana siguiente, no lo encontré en la cama. Lo primero que pensé fue que se había ido al trabajo antes de hora, aunque era sábado, pero no tenía sentido. Aún así, me vestí rápido, me puse una sudadera cualquiera encima del pijama y salí al salón. La copa seguía en la mesa, el cojín del sofá todavía tenía la marca del cuerpo de David, y la ventana seguía abierta. Un frío leve recorría el piso. Fui directa al baño, llamé a la puerta con los nudillos sin mucha fuerza. ¿Óscar? Silencio. Giré el pomo, estaba sin llave. Empujé despacio. La luz estaba apagada, pero la ventana del baño también estaba abierta. La tapa del váter bajada. El cepillo de dientes seguía ahí, su colonia también. Solo faltaban sus zapatillas de casa y su chaqueta. Bajé la vista y lo vi, su móvil. Apoyado en el borde del lavabo, sin desbloquear. No se había ido. O, al menos, no para siempre. Era una salida temporal, o una amenaza silenciosa, una forma de marcar que él decidía cuándo y cómo se hablaría de lo que había pasado. Pasé el resto del día sin saber qué hacer. No llamé a nadie, no toqué el teléfono. No me atreví ni a escribirle. Pensé en mandarle un mensaje, en decirle que lo sentía, que necesitaba explicarle las cosas, pero también sabía que cualquier cosa que dijera iba a sonar a mierda. Porque era mierda. Y no tenía forma de disfrazarlo. Volvió esa misma noche. Justo a las 10:15. Lo sé porque había mirado el reloj cada media hora desde las 5. Entró con las llaves, con la misma chaqueta, sin una sola palabra. No me miró. Fue directo al dormitorio, cerró la puerta y la dejó sin pestillo. Yo estaba en el sofá, en la misma posición que cuando se fue, solo que esta vez me sentía más ridícula. Tenía el mando en la mano, pero la televisión llevaba horas sin volumen. Me levanté y fui tras él. «Óscar», dije desde la puerta, sin entrar, «por favor». No. Ni me miró. «Por favor»,
Solo escúchame. No quiero justificar nada. Solo necesito que me escuches. Se sentó en la cama, los codos sobre las rodillas, las manos juntas como si estuviera esperando algo que no llegaba. ¿Cuánto tiempo? No fue así. Te he hecho una pregunta. ¿Cuánto tiempo? Fue la primera vez. Te lo juro. ¿Y el imbécil ese? ¿Quién es? David. Un compañero. ¿Un compañero? ¿Te estás tirando a un compañero en nuestro sofá mientras yo duermo a 3 metros? No digas eso, no lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? ¿Que compartiste una copa y una conversación filosófica mientras te abría la camisa? Guardé silencio. Él se levantó, me miró por primera vez desde la noche anterior. Tenía los ojos secos, pero había algo en ellos que no había visto nunca. No era rabia. Era decepción. Como si se le hubiese apagado algo por dentro. Algo que ya no se encendería más. No me importa si fue una vez o 20, dijo, casi en susurro. No me importa si te gustó o si te sentiste viva o si necesitabas escapar. Lo único que me importa es que volviste aquí y pensaste que podrías acostarte a mi lado como si nada. Yo no pensé nada. No sabía qué hacer. Me bloqueé. No supe cómo reaccionar. Claro. Te bloqueaste. Pero no te bloqueaste cuando te desabrochaste la blusa, ni cuando abriste la ventana para que no se escuchara, ni cuando apagaste las luces para crear ambiente. Ahí no estabas bloqueada. Me eché a llorar. Llorar de verdad. De esos llantos que hacen ruido, que no puedes controlar. Me apoyé contra el marco de la puerta y me dejé caer hasta el suelo. Él se quedó de pie. No se movió. No hizo nada. Solo me miraba desde arriba, como si ya no me reconociera. Como si fuera una desconocida que se había colado en su casa. ¿Te vas a ir? Le pregunté entre lágrimas. ¿Vas a dejarlo todo así? No lo sé. Oscar, por favor. Hablemos. Tarde. Ya hablaste con él. Ahora es mi turno. Y sin decir nada más, salió de la habitación y se encerró en su despacho. El sonido del pestillo fue más fuerte que cualquier grito. Esa noche dormí en el sofá, sin manta, sin almohada, sin nada. Me quedé mirando el techo durante horas, sin saber si llorar, si suplicar o si empezar a asumir que mi vida, tal como la conocía, ya no existía. Pero lo que vino después fue peor. Mucho peor. A la mañana siguiente, ni siquiera esperé a que saliera del despacho. Entré directamente. Estaba sentado frente al ordenador, pero no estaba trabajando. La pantalla estaba en negro y tenía los brazos cruzados. Me miró de reojo, sin mover la cabeza. No dijo nada, ni siquiera hizo un gesto. Me planté frente a él, con la respiración entrecortada, sin saber exactamente qué iba a decir. Solo sabía que si no hablábamos ahora, no íbamos a hablar nunca. Le pregunté si tenía un minuto. Me dijo que ya no le quedaban minutos para mí, que todos se habían agotado anoche. Le supliqué que no me respondiera con frases frías, que necesitaba que habláramos de verdad, sin castigos ni ironías, porque lo que estaba en juego era todo. Me observó durante unos segundos y luego dijo que si lo que yo quería era hablar, entonces que hablara, que lo escucharía, pero que me advirtiera de una cosa. Cada mentira que intentara colarle sería una puerta que se cerraba para siempre. Le dije que no tenía excusas, que lo que había hecho era injustificable y que si buscaba una explicación lógica no iba a encontrarla. Pero que no había sido una venganza ni una planificación, que no llevaba meses con David ni me había enamorado de él. Le confesé que fue algo impulsivo, egoísta, cobarde, y que si me preguntaba por qué, solo podía decirle que me sentía vacía, que hacía mucho que necesitaba sentir algo, lo que fuera,
y que eso no tenía nada que ver con él. Él se rió, con esa risa que no tiene humor, y dijo que claro, que como no, que siempre acaba siendo culpa del otro sin que lo digas directamente. Le dije que no era culpa suya, que nunca lo había sido, que simplemente me perdí en mi propia mediocridad. Me preguntó si sabía cómo se sentía él ahora. Le dije que no, y me contestó que no me lo iba a explicar porque si necesitaba una explicación es que realmente no me importaba. Le pedí que no generalizara, que no me colocara una etiqueta para poder encajarme en la lista de personas que te hacen daño y luego desaparecen, porque no me iba a ir, no iba a huir de esto, por más humillante que fuera. Me miró por fin directamente y me preguntó si creía que mi presencia seguía siendo necesaria después de lo que había hecho. No supe qué responder. Me dijo que no entendía cómo podía dormir en esa casa sabiendo que cada rincón le recordaba lo que yo había destruido. Que el sofá, la cocina, incluso la ventana del salón, ahora eran símbolos de una traición que ni siquiera tuvo la dignidad de quedarse en secreto. Me quedé callada. No tenía forma de defenderme. Me preguntó si él me daba asco, si me aburría, si me veía como un mueble más. Le dije que no, que jamás sentí desprecio por él, que lo admiraba, que lo respetaba, que lo amaba, pero que todo eso no me impidió cagarla. Me miró con una mezcla de rabia y tristeza y dijo que eso era lo más grave de todo, que yo no necesitara odiarlo para hacerle lo que le hice. Que eso lo convertía en alguien completamente irrelevante para mí. Que si hubiera sido por venganza, por odio, al menos habría tenido un papel en la historia. Luego me preguntó por David. Me pidió detalles. No morbo, sino hechos. Si había sido más de una vez, si habíamos hablado después, si tenía alguna intención de seguir viéndolo. Le dije que no, que fue una sola vez, que no lo volví a ver ni planeaba hacerlo. Me preguntó si me había sentido bien, si había disfrutado. Dudé. Y me lo repitió más fuerte. Le dije que no, que fue confuso, que apenas pude pensar durante esos minutos. Se levantó de la silla y empezó a caminar por el despacho como si necesitara moverse para no explotar. Me dijo que no me creía, que me viera a los ojos y se lo repitiera. Lo hice. Me volvió a decir que no me creía, pero que ya daba igual, que aunque fuera verdad o mentira, él ya había visto lo que necesitaba para tomar una decisión. Me preguntó si pensaba que el perdón era una opción real. Le dije que no lo sabía, que no podía pedirle algo así sin darle tiempo. Me dijo que perdonar era una cosa, pero reconstruir la confianza era otra muy distinta. Que él no quería vivir vigilando mis movimientos, que no iba a pasarse el resto de su vida con la duda metida en el pecho. Le respondí que no esperaba que las cosas volvieran a ser como antes, pero que no quería rendirme sin luchar. Me dijo que ya era tarde para luchar por algo que yo misma había abandonado sin avisar. Salió del despacho y me dejó allí, sola. Me quedé de pie, temblando. Todo había salido mal. No por lo que había dicho, sino porque él ya no quería escuchar más. Y en el fondo, yo sabía que tenía razón. La semana siguiente fue una trampa silenciosa. Óscar no volvió a mencionarlo. No me miraba, pero tampoco me gritaba. Comía a las mismas horas, salía a trabajar, dormía en la cama, y hablaba con Claudia como si todo siguiera igual. Esa normalidad fingida fue mucho más cruel que cualquier insulto. Me daba los buenos días, me preguntaba si había comprado pan, incluso me ayudó a cargar la compra del coche sin decir una palabra fuera de lugar. Pero yo lo veía en su cara. Había algo dentro de él que ya no estaba, y no tenía ni idea de lo que estaba construyendo en silencio. No sabía que mientras yo creía que intentaba adaptarse, él estaba planeando cómo destruirme sin que pudiera anticiparlo. Una tarde, llegué a casa y noté que faltaban cosas. Nada muy evidente al principio, pero lo bastante como para sentirlo.
El portátil con el que él trabajaba no estaba en el escritorio. Su cepillo de dientes ya no estaba en el baño. Revisé su armario y me di cuenta de que faltaban varios pantalones y camisas. Lo llamé desde el salón con la voz temblorosa. No contestó. Minutos después, me llegó un mensaje: estoy bien. No llames. Claudia está conmigo. Esta noche dormirá aquí. No decía nada más, ni una palabra de explicación. Le contesté que no podía llevársela así sin avisar, que necesitaba hablar con él, que no me hiciera esto. No hubo respuesta. Durante 3 días, no supe nada. No atendía llamadas ni contestaba mensajes. Solo hablaba con Claudia por WhatsApp, y ella me decía que estaban bien, que estaban en casa de su abuela, que papá le dijo que era una especie de vacaciones. No quería asustarla, así que fingí normalidad, aunque por dentro estaba al borde del colapso. Al 4.º día, apareció en casa, solo, con una carpeta negra bajo el brazo. Se sentó en la mesa del comedor como si fuera un abogado visitando a un cliente, y me pidió que me sentara. Lo hice. Abrió la carpeta y colocó delante de mí una copia de la escritura del piso, varios papeles bancarios y una hoja con la matrícula del colegio de Claudia. Todo estaba en orden. Todo tenía su firma. Y todo me excluía. He transferido el dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta a mi nombre, dijo sin levantar la voz. Dejé suficiente para pagar un mes de hipoteca y los gastos básicos. Después de eso, te las apañas sola. Le pregunté qué estaba haciendo, por qué me estaba haciendo eso a mí, por qué a Claudia. Me dijo que a Claudia no le faltaría nada, que ya tenía organizada su rutina con él, que la llevaría y recogería del colegio como siempre, y que dormiría con él la mitad de la semana. Lo tenía todo calculado. Lo siguiente fue lo peor. Sacó del sobre una hoja impresa con capturas de pantalla, mensajes, fotos, incluso un informe que claramente era de un detective privado. Tenía mi nombre, la fecha, la hora, el lugar, y una descripción detallada de todo lo que hice aquella noche con David. Incluso había una imagen en la que salía yo entrando a su edificio. Esto va a llegar a quien tenga que llegar, me dijo, señalando los documentos. A tus padres, a tu jefe, a la dirección del colegio de Claudia, si hace falta. No para arruinarte, sino para que entiendas que no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo me pisoteas y encima esperas comprensión. Intenté levantarme, pero me dijo que si no me sentaba otra vez, lo mandaba todo ahora mismo. Me senté. Tenía las piernas débiles. No sabía que había llegado tan lejos. No sabía que me había estado siguiendo. Le pregunté si eso era todo lo que significaba para él, si realmente estaba dispuesto a destruirme de esa forma. Me dijo que no me iba a destruir, que me iba a devolver exactamente lo que yo le di, vergüenza, traición y vacío. Me quedé callada. No había nada que pudiera decir en ese momento que no sonara a una súplica inútil. Le pedí que, al menos, no involucrara a Claudia. Me dijo que ella no sabría nada que no necesitara saber, pero que no pensara que podía seguir fingiendo que todo seguía en pie. Esto ya no era una familia, esto era una cuenta pendiente. Cuando se fue, me quedé sola en el salón, con todos los papeles aún sobre la mesa. Llamé a David, desesperada, como una idiota, sin saber siquiera qué pretendía conseguir. Me contestó con tono tenso y me dijo que no lo volviera a llamar, que él ya tenía problemas por culpa de esa noche y que no pensaba meterse más en esto. Colgó. Así, de golpe. En ese momento entendí que no tenía nada. Ni amante, ni marido, ni hogar, ni control. Solo el eco de mis decisiones, pegado a las paredes de una casa que ya no era mía. 2 días después de todo aquello, cuando ya había asumido que Óscar no iba a volver a pisar la casa más que para recoger a Claudia o dejarla en la puerta, recibí un mensaje que simplemente decía:
esta noche, a las 8. En casa. Pasé toda la tarde repasando lo que iba a decir. Me senté en el sofá una hora antes, nerviosa, con las manos frías, imaginando posibles escenarios. Pensaba que vendría con una carpeta nueva, con otra tanda de amenazas, o que directamente me diría que quería la custodia total. Pero a las 8 en punto, entró sin carpetas, sin mochila, sin móviles. Llevaba una camiseta simple, unos vaqueros y cara de no haber dormido en varios días. No me saludó. Se sentó frente a mí, en la misma silla que usaba para comer, y me miró sin pestañear durante unos segundos que parecieron minutos. Dijo que no podía más con esta situación, que necesitaba entender qué íbamos a hacer con esto, si tenía sentido seguir hablando o si lo mejor era cortar del todo. Le pregunté qué quería hacer él, y me dijo que llevaba días intentando decidir si me odiaba o si simplemente ya no le importaba. Que a ratos sentía que quería desaparecer y otros que quería saber si era posible reconstruir algo de lo que quedaba. Le dije que yo también estaba hecha un lío, pero que lo único que tenía claro era que no quería perder a mi familia. Me dijo que la familia ya estaba rota, que no lo dijera así como si dependiera de que él firmara un papel. Que lo había roto yo cuando elegí acostarme con otro y luego volver como si nada. Le respondí que no volví como si nada, que volví porque estaba en shock, que me paralicé y no supe cómo actuar. Me dijo que no le interesaba mi trauma post-traición, que ese día no era el que marcaba el daño, que lo grave había sido todo lo que ocurrió antes, cuando empecé a alejarme sin decir nada, cuando empecé a compartir con otro lo que no me compartía a mí. Le pedí que me diera una oportunidad real para hablar, sin interrumpirme, solo una vez, y que después hiciera lo que quisiera. Me dijo que hablara. Le conté que llevaba más de un año sintiéndome fuera de lugar en nuestra relación, que no me sentía escuchada, que cada conversación entre nosotros era una lista de pendientes, y que empecé a desconectarme sin darme cuenta. Que David fue una excusa para evitar enfrentar todo lo que no sabía cómo decirle. Que no me enamoré, que no lo busqué, que simplemente me dejé llevar por un momento de estupidez, porque necesitaba sentir algo diferente, lo que fuera, aunque fuera absurdo. Que no buscaba reemplazarlo a él, sino huir de mí misma. Cuando terminé, me miró con una expresión que no supe interpretar al principio. Luego dijo que no sabía qué hacer con eso, que no le servía de consuelo, que no podía perdonar con una explicación que no cambiaba nada. Que no quería vivir en un lugar donde cada vez que cruzara una puerta se imaginara otra versión de la noche que lo rompió por dentro. Le pregunté si estaba decidido a terminarlo. Me dijo que no lo sabía, pero que necesitaba ponerle un nombre a todo esto, porque ya no quería vivir en el limbo de las dudas y el castigo mutuo. Le propuse ir a terapia, los dos, que probáramos aunque fuera por última vez, que no por mí, sino por Claudia. Me dijo que no lo haría por una hija que no había pedido ver a sus padres arrastrarse por mantener una imagen rota. Que si lo hacíamos, sería porque aún quedaba algo entre nosotros, no por una niña que merecía crecer con una familia sana y no con una pareja rota haciendo teatro. Me preguntó si yo realmente creía que esto podía arreglarse. Le dije que no lo sabía, pero que no quería darlo por muerto sin intentarlo, porque aún me dolía perderlo. Se levantó. Caminó hasta la puerta, como si fuera a irse sin más. Pero se detuvo. Me miró, apoyado en el marco, y me dijo que lo pensaría, que necesitaba días. Le pregunté si podía abrazarlo. Me miró con los ojos vacíos y dijo que no. Se fue. Y esa fue la última frase de la noche. No hubo promesas, no hubo reconciliación, pero tampoco hubo un final definitivo. Solo una pausa larga que aún no sé cuánto durará. Pasaron 2 semanas desde aquella noche. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni visitas. Claudia seguía yendo y viniendo como si no entendiera del todo lo que estaba pasando, y tal vez era mejor así. Óscar cumplía su parte como padre de manera impecable, pero conmigo no intercambió ni una palabra.
Cada vez que lo veía en la puerta al dejar o recoger a nuestra hija, mantenía la mirada baja, como si yo ya no existiera. No podía reprochárselo. La última vez que hablamos, me dijo que necesitaba días para pensarlo, y no supe si eso era un gesto de respeto o una forma elegante de despedirse. No insistí. No volví a escribirle, ni a buscarlo, porque entendí que lo que él estaba decidiendo era si podía seguir existiendo una versión de nosotros que no diera asco. Yo misma no estaba segura de querer mantener viva esa posibilidad si él tenía que forzarse a tolerarme. Aún así, todos los días esperaba que tocase el timbre y me dijera que quería intentarlo. No por culpa, ni por lástima, sino porque aún le quedaba algo dentro que valía la pena salvar. Pero no lo hizo. Nunca volvió. Una tarde de viernes, recibí un correo de su abogado. Frío, sin rodeos, con un archivo adjunto, la propuesta del divorcio. Estaba todo repartido al milímetro, con una precisión que me hizo sentir que llevaba tiempo trabajando en ello. Custodia compartida, piso vendido y mitad para cada uno, gastos médicos divididos, régimen de visitas claro, nada improvisado. Leí el documento sin pausas. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo apagué el portátil y me quedé sentada un rato largo, sin moverme. Lo siguiente que hice fue responderle que lo firmaría. No le escribí directamente a él, ni añadí ningún comentario personal. Ya no tenía sentido. Cuando fui al despacho a firmar los papeles, no lo vi. No se presentó. Su abogado me explicó que Óscar había firmado antes. Yo había ido sola. No llevaba ni anillo ni maquillaje. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Firmé cada página como quien firma la entrega de un paquete que no pidió. Al salir, caminé un rato por la ciudad. Pasé por sitios que solíamos visitar, pero no por nostalgia, sino porque estaban de camino. Me pregunté si en algún momento iba a sentir rabia, si me despertaría un día y pensaría que él exageró, que fue injusto, que podía haberme dado otra oportunidad. Pero no sentía eso. Sentía tristeza, sí, y vergüenza, también. Pero sobre todo sentía que había cruzado una línea que no sabía que existía, y que ahora estaba en un territorio donde nadie te rescata, donde solo caminas sola y aceptas las consecuencias. Y eso era justo lo que estaba haciendo. Después del divorcio, me mudé a un piso más pequeño, cerca del colegio de Claudia. No quise quedarme en el antiguo, aunque podía haber luchado por él. No quería estar en un lugar donde cada habitación era una prueba de algo que destruí. Claudia se adaptó rápido. Nunca preguntó demasiado, pero yo notaba que observaba más de la cuenta. A veces, mientras cenábamos, me miraba como si quisiera decir algo, pero se callaba. Una noche me dijo que papá estaba más tranquilo últimamente. No supe si eso era un elogio o una forma de decirme que conmigo estaba peor. Le dije que me alegraba, y ella asintió, sin más. Durante los meses siguientes, empecé a reconstruir mi vida en silencio. No de forma heroica, no con grandes gestos, sino haciendo lo que tenía que hacer cada día, levantarme, llevar a Claudia al colegio, ir a trabajar, volver, cocinar, limpiar, ayudarla con los deberes, y dormir. No salía, no tenía ganas de conocer a nadie, no habría conversaciones innecesarias con nadie en la oficina. Solo quería estar en paz. No buscaba redención, porque entendí que esa palabra no sirve cuando lo que rompiste no se puede arreglar. Solo buscaba no seguir jodiendo lo poco que quedaba. Hace poco me encontré con una amiga en común. Me dijo que Óscar estaba bien, que no había vuelto a salir con nadie, pero que se le veía más centrado, más serio. Me preguntó si seguía enamorada de él. Le dije que no sabía, que lo quería, que siempre lo iba a querer, pero que enamorada ya no era la palabra. Tal vez porque el amor que queda después de hacer daño no es amor romántico,
sino una mezcla extraña de respeto tardío y culpa que nunca se va del todo. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí, que me arrepentía todos los días. Pero que el arrepentimiento no sirve de nada si no se convierte en algo. Que yo había elegido asumirlo y no repetirlo. No como promesa de cambio ni como forma de salvar algo, sino porque era lo mínimo que podía hacer por mí y por Claudia. Oscar y yo no volvimos a tener una conversación larga. Solo hablamos de temas prácticos, del colegio, de los horarios, de médicos, cumpleaños y poco más. A veces me sonríe de forma educada, y yo le devuelvo el gesto con la misma neutralidad. No hay odio, pero tampoco hay calidez. Somos dos adultos que comparten una historia que ya no se toca. Y eso, para mí, ya es suficiente. Ese es el final. No hay giros. No hay redención. No hay un nuevo amor esperándome al otro lado. Solo está esto, una mujer que lo arruinó, un hombre que se fue, y una niña que sigue creciendo entre los dos. A veces la realidad no necesita nada más.